Ahora que ya estudiamos las cargas en reposo, es hora de preguntarnos qué pasa cuando las cargas están en movimiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué efectos físicos nos vamos a encontrar? Entonces, justamente para ello, vamos a citar lo que es una diferencia de potencial. Recordemos el potencial eléctrico. Entonces, vamos a hacer la diferencia de potencial eléctrico. El potencial eléctrico era justamente nuestra energía potencial eléctrica entre unidad de carga. Entonces, ahora, justamente en los circuitos de capacitores vimos que a cada capacitor le correspondía un potencial eléctrico y que cuando estaban conectados justamente en paralelo, a todos les correspondía el mismo potencial eléctrico. Es decir, que cada punto del circuito corresponde al mismo potencial, a lo mismo que el capacitor. Entonces, cuando nosotros tenemos una diferencial entre un punto A y un punto B, es decir, que en un punto A tenemos una cierta energía potencial eléctrica por unidad de carga y en otro punto también tenemos otra energía potencial eléctrica por unidad de carga, vamos a tener justamente lo siguiente. Es el trabajo, se va a realizar trabajo, es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas para mover una carga. Una carga eléctrica, de un punto mayor, de un punto de mayor potencial a uno de menor. De menor potencial eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos justo un punto A y un punto B. Y al punto A le corresponde un potencial eléctrico VA y al punto B un potencial eléctrico B. Y yo tengo una pequeña carga Q que voy a estar moviendo, ya sea de A o de B, dependiendo del mayor potencial eléctrico al menor potencial. En este caso, supongamos que BA es menor que BB. Perdón, al revés. Que B, potencial de B es menor que el potencial de A. Por lo tanto, ¿qué nos dice la diferencia de potencial? Es el trabajo que se realiza de mover la carga de mayor potencial, que es A, al de menor potencial. Es decir, que nosotros vamos a mover la carga del punto A al punto B. Y justamente en una ecuación lo vamos a definir como lo que sigue. Una diferencia la vamos a apuntar con este triangulito, que ya hemos dicho que se refiere justamente al potencial final menos potencial inicial. Por ejemplo, cuando veíamos posición, es posición final menos posición inicial. En este caso, vamos a poner que es potencial A menos potencial B. Y esto justamente va a ser el trabajo realizado por unidad de carga. Otra forma de calcular este potencial eléctrico es justamente multiplicar el campo eléctrico por la distancia recorrida. En el punto A hay un potencial A que es causado por una carga. Recuerden que el potencial es causado por una carga o varias cargas. Entonces justamente aquí va a haber un campo eléctrico. Y la distancia que nosotros movamos, la carga Q, pues vamos a multiplicar el campo eléctrico producido por esa diferencia de potenciales por la distancia recorrida. Obviamente este campo eléctrico, si en el problema viene, se lo enunciarán. Calcular el campo eléctrico debido a eso es un poco más complicado de lo que parece. Y no es efecto del curso. Entonces, dicho esto, cuando empezamos a tener cargas en movimiento, lo que sigue es que vamos a tener corriente eléctrica.
porque ya están moviéndose las cargas. Y esta corriente eléctrica ya la conocemos, justamente la que nos proporciona electricidad. Y hay varias formas de proporcionarla: corriente eléctrica alterna, continua, exacta y diferentes tipos de corriente. Pero en este caso, la corriente eléctrica es el conjunto, por definición, es el conjunto de cargas eléctricas en movimiento. Eléctricas en movimiento. Ahora, supónganse que tenemos un cable. Y entonces, dichas cargas, no sabemos si son positivas o negativas. Pero esta es una Q1, esta es una Q2 y esta es una Q3. Entonces, la corriente eléctrica es justamente que nos va a indicar que estas cargas se van a estar moviendo por, en este caso, una diferencia de potencial. Supongamos que aquí tenemos una potencial A y una potencial B, y como ya lo vimos, en este caso se mueve de mayor, potencial A es mayor que potencial B, y se mueve por tanto de A a B. Entonces justamente eso es lo que produce la diferencia de potencial, una corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo vamos a medir esa intensidad de corriente eléctrica? Pues bien, vamos a ponerlo: intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica va a estar medida de la siguiente forma. Vamos a interpretarlo como una I, que no va a ser el impulso que ya hemos estudiado. Esto es una I de corriente eléctrica. Se la carga entre el tiempo. ¿Cuánta carga va a pasar en determinado tiempo sobre un punto? En este caso, por ejemplo, si este es el punto B, vamos a ver cuántas cargas, por ejemplo, en este caso Q1, Q2, Q3, supongamos que pasaron N cargas. Q1 más Q2 más Q3 más, y así sucesivamente hasta una Qn, donde n indica cualquier tipo de número. Puede ser n100, n1000, n1.000.000, n10, etc. Entonces, la suma de todas esas cargas va a ser la carga total Q entre el tiempo. Y justamente es como vamos a medir la intensidad de esa corriente eléctrica. Ahora bien, la unidad de la corriente eléctrica se mide en amperes. Y se denotan simplemente con una A. Ahora bien, dependiendo del material, hay algunos que se oponen al movimiento de esta corriente eléctrica, es decir, al movimiento de las cargas eléctricas. Hay materiales que se oponen más que otros. Y justamente esa oposición va a ser la resistencia eléctrica. Que es otro fenómeno que observamos cuando hay cargas en movimiento, que hay materiales que se oponen justo a ese movimiento. Entonces, propiamente la definición es justo, es la oposición que presentan los materiales e incluso las sustancias. Por ejemplo, el agua también puede crear una cierta resistencia, aunque lo sabemos que es mínima porque el agua transmite muy bien la electricidad. Los materiales al paso de la corriente eléctrica. Y justamente debido a este fenómeno se establece la ley del famoso ley de Ohm. ¿Qué pasa con la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona la corriente eléctrica con el potencial eléctrico y la resistencia eléctrica en esta sencilla ecuación. La intensidad de la corriente eléctrica es igual a la división entre el potencial eléctrico y la resistencia que hay en dicho material y en dicho circuito. Por ejemplo, es justamente donde se hace justo esta aplicación de todo esto que estamos viendo. Entonces,
Lo siguiente es definir el potencial, la potencia eléctrica. No es el potencial eléctrico, es la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica viene dada por una P, donde multiplicamos la corriente por el potencial eléctrico. Y esto justamente nos va a indicar qué tanta potencia, por ejemplo, cuando vimos mecánica, la potencia era justamente esa capacidad, o más bien, qué tan rápido estamos generando trabajo. En este caso también es qué tan rápido estamos generando esa corriente eléctrica. Bien. Ahora, hay una forma de relacionar lo que estamos viendo con la termodinámica, que es el efecto Joule. Que justamente, si ustedes, por ejemplo, ven los calentadores de agua eléctricos, ocupan este efecto Joule. Es decir, que a través de corriente eléctrica y una resistencia, podemos generar calor. Entonces, la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica a través de un resistor o una resistencia en el tiempo que circula es, y en este caso recordemos que calor era una Q grandota, es decir, mayúscula, y este calor va a estar representado por la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado, la resistencia y el tiempo que se deje. Por ejemplo, cuando nosotros calentamos justamente el agua con un calentador eléctrico, pues el calor necesario para poder elevar esa agua a una temperatura que nosotros queramos, recordemos que el calor también era igual a la masa por su capacidad, calor específico, y ese cambio de temperaturas va a ser exactamente igual a el cuadrado de la corriente eléctrica por la resistencia por el tiempo. La forma en la que vamos a poder calcular ese calor. Y obviamente la temperatura vamos a poder calcularla, pues justamente el tiempo necesario, por ejemplo, si queremos que llegue de temperatura ambiente 25 grados Celsius a 100 grados Celsius. Vamos a poder calcular justamente el tiempo necesario. Bueno, dicho esto, regresemos a lo de las resistencias, ya que como los capacitores, también tenemos circuitos de resistencias. Entonces, resistencias en circuito. ¿Qué pasa? De igual forma se conectan en serie y en paralelo. ¿Y qué va a pasar? Bien, lo que va a pasar es que cuando tenemos resistencias conectadas en serie, se van a ver exactamente así. Una resistencia se va a interpretar justamente como un zigzag, donde este va a ser resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, la resistencia total o equivalente es justamente la suma de todas las resistencias conectadas. En este caso tenemos 3. Y esto es en serie. Y en paralelo, de igual forma que los capacitores están conectadas así. Tenemos una pequeña resistencia, otra resistencia, y están conectadas así. Obviamente R1, R2 y R3.
Y donde aquí la resistencia equivalente es justamente, o la resistencia total, entre esto. 1 entre la resistencia 1, 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3. Por lo que despejando la resistencia total, nos queda como que la resistencia equivalente es justamente a 1 entre 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3. Ahora bien, podemos tener combinación de resistencias, es decir, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos una resistencia así? Y luego de aquí tenemos una resistencia, es decir, dos resistencias conectadas en paralelo, pero justamente esas dos resistencias conectadas en paralelo están en serie con otras dos resistencias. Tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces, la resistencia completamente va a ser la resistencia equivalente igual a la resistencia 1 más, y en este caso, la resistencia equivalente en paralelo. Vamos a poner resistencia equivalente prima, que esto es más la resistencia 2. Ahora, la resistencia equivalente prima es justamente a 1 entre, como están en paralelo, se suma así, R3 más 1 entre la resistencia 4. Y eso es lo que vamos a sumar con la resistencia 1 y la resistencia 2. Y así es como se pueden combinar también diferentes tipos de conexiones. Ahora, antes de seguir, es propio definir lo que es un circuito. Ya que tenemos corriente eléctrica, vamos a definir justamente un circuito. Entonces, es una red cerrada de componentes eléctricos unidos mediante un cable o un alambre, un cable conductor, a una batería. En este caso le vamos a poner a una FEM. Más adelante vamos a ver lo que es una FEM, pero por el momento una FEM es una fuerza electromotriz. Entonces, aquí en un circuito vamos a poder conectar capacitores, resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por cuestiones de facilidad en el curso, y obviamente de no meter temas más complicados, pues simplemente nos vamos a topar con las resistencias. ¿Y cómo va a ser un circuito? Pues, bueno, nosotros ya vimos cómo se conecta unas resistencias, ya sea en serie o en paralelo, pero entonces siempre van a tener que estar conectadas a una FEM. Supongan que una FEM es una pila, ¿ok? Entonces, cuando tenemos en serie, pues tenemos justamente la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, pero aquí el cable ya va a estar conectado a algo que vamos a llamar FEM, o lo mismo que es una pila. R1, R2, R3. ¿Qué va a pasar cuando tenemos conectados en serie? Pues bien, lo primero, la intensidad de la corriente eléctrica es justamente igual en todos lados, I1, I2, igual a I3. I1 corresponde a la resistencia, la corriente eléctrica que pasa por la primera resistencia, I2, la corriente eléctrica que pasa por la resistencia 2, y así sucesivamente. Entonces, en 2, ¿qué vamos a tener? Que el voltaje total de todo el circuito va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, es decir, la suma de los voltajes.
Y por ende el tercero, pues ya sabemos cómo se saca la resistencia total, que es justamente la resistencia 1 más la 2 más la 3. Ahora, en un circuito en paralelo, de igual forma, seguiremos teniendo conectadas nuestras resistencias, obviamente, todas en paralelo, y que no se nos olvide conectarlo justamente a una pila. R1, R2, R3. ¿Y qué vamos a tener aquí? Pues diferente al de en serie, aquí la corriente eléctrica total tenemos que sumar la corriente eléctrica que pasa por la primera resistencia, más la que pasa por la segunda, más la que pasa por la tercera, y así sucesivamente todas las resistencias que tengamos conectadas. 2. El voltaje total es justamente el mismo en todos lados. El voltaje 3. Y tercero, sabemos que la resistencia total está dada de esta forma. Y así sucesivamente nos podemos seguir con todas las resistencias que tengamos conectadas en nuestro circuito eléctrico. Bien, con eso terminamos todo lo que corresponde a cargas eléctricas, pero no electromagnetismo. Nos falta solo un tema, que es el campo magnético. Y vamos a ver que está relacionado la generación de campos magnéticos y campos eléctricos.